Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que les prometo, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, madre mía, la que se ha liado. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en la bomba informativa que sacudió a medio mundo el pasado 22 de agosto de 2025. Sí, estoy hablando de la noticia que dejó a todos boquiabiertos, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién lo hubiera predicho, Todos, absolutamente todos, estábamos esperando el anuncio de la boda, la planificación de la vida juntos, los niños y zas. La vida, como siempre, nos sorprende con giros inesperados. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos llevó a este momento, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, donde analizamos a fondo todas las novedades del mundo del espectáculo, especialmente de nuestros amados turcos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y por supuesto denle al botón de me gusta si les gusta este contenido. Me ayuda muchísimo. Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. El 22 de agosto de 2025, las redes sociales, los medios de comunicación y hasta el panadero de la esquina hablaban de una sola cosa: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido tomar caminos separados. La noticia explotó. Después de todo, eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino en todo el planeta. Su romance, que nació en el set de Love is in the Air, había cautivado a millones. La química entre ellos era innegable, las miradas cómplices, las declaraciones de amor parecían sacados de un cuento de hadas. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba revisando mi celular por la mañana, como hago siempre, y de repente ¡boom! Empecé a ver publicaciones, titulares, comentarios. Todo el mundo en shock. Y no es para menos. Habían sido 2 años de una relación que parecía perfecta, llena de amor, viajes, eventos glamurosos, y bueno, pues no. La realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en las fotos de Instagram. La noticia, como era de esperar, desató un torbellino de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién fue el culpable? Los fans, por supuesto, se dividieron. Unos, decepcionados, se aferraban a la esperanza de una reconciliación. Otros, más pragmáticos, trataban de entender las razones detrás de la ruptura. Y como siempre, los medios de comunicación, ávidos de contenido, empezaron a sacar teorías y rumores de todas partes. Las primeras informaciones hablaban de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida. Al parecer, Hande, cada vez más centrada en su carrera y con proyectos internacionales en puerta, buscaba una vida más independiente. Kerem, por otro lado, supuestamente prefería una relación más tradicional, con planes de formar una familia a corto plazo. Esto, por supuesto, es lo que se decía, y lo que se dice muchas veces en estos casos, ¿no? Otros rumores, sin embargo, apuntaban a terceras personas. Se mencionaron nombres, se especuló sobre supuestas infidelidades, pero como siempre, todo quedó en meras especulaciones. La verdad, en estas situaciones, raramente sale a la luz. Y es que al final, las razones detrás de una ruptura son muy complejas y privadas, y es difícil saber qué es lo que realmente sucede entre dos personas. Lo cierto es que a medida que pasaban los días, la pareja, de manera muy inteligente, decidió mantener un perfil bajo. Ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones oficiales. No salieron a desmentir ni a confirmar nada. Y esa estrategia, creo yo, fue la más acertada. Evitaron el circo mediático o las polémicas, y se centraron en su propio bienestar. Pero claro, eso no impidió que los fans, los medios y los paparazzi siguieran de cerca cada paso que daban. Fotos de Hande saliendo de su casa, fotos de Kerem en el rodaje de una película, fotos de ambos, por separado, claro. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. ¿Estaban tristes? ¿Enojados? ¿A quién culpaban? ¿A Hande? ¿A Kerem? ¿A alguien más? Y es que en el fondo todos nos sentimos un poco involucrados en estas relaciones. Sentimos que de alguna manera conocemos a estas personas, las queremos, nos alegramos de sus éxitos y sufrimos con sus fracasos.
Y eso, creo, es parte de la magia de las series y películas. Nos hacen creer en el amor, nos hacen soñar, nos hacen desear un final feliz, y cuando ese final no llega, nos sentimos un poco traicionados, por decirlo de alguna manera. Durante los meses siguientes a la ruptura, tanto Ande como Kerem continuaron con sus vidas profesionales. Ande, como mencioné, se enfocó en proyectos internacionales. Viajó a diferentes países, participó en campañas publicitarias, protagonizó nuevas series mostrando que es una de las actrices más talentosas y solicitadas del momento. Kerem, por su parte, se mantuvo activo en el cine y la televisión turca, con nuevos proyectos en puerta y consolidando su carrera. Pero, ¿qué pasó con sus vidas personales? ¿Encontraron el amor de nuevo? Bueno, es una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. Han habido rumores, por supuesto. Se les ha relacionado con otras personas, se han publicado fotos, se han hecho especulaciones, pero, hasta ahora, nada confirmado. Y, como siempre digo, el tiempo dirá. Lo que sí es evidente es que ambos han seguido adelante. Han demostrado que son fuertes, resilientes, y que son capaces de rehacer sus vidas. Y al final, eso es lo más importante. Aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con optimismo. La separación de Ande y Kerem, sin duda, fue un golpe duro para muchos. Pero también nos enseñó algo. Nos enseñó que el amor, a veces, tiene sus propios tiempos y sus propios caminos. Nos enseñó que las relaciones, por muy perfectas que parezcan desde fuera, pueden llegar a su fin. Y nos enseñó sobre todo que la vida sigue, y que siempre hay una nueva oportunidad para ser felices. Y ahora un poco de análisis más profundo. ¿Qué podemos aprender de esta situación? ¿Por qué creo que esta ruptura fue inevitable? En primer lugar, creo que la presión mediática jugó un papel importante. Ser una pareja de celebridades, especialmente en un país como Turquía, es un desafío constante. Los paparazzi, los medios de comunicación, los fans, todos están constantemente vigilando cada movimiento, juzgando cada decisión. Esta presión puede llegar a ser abrumadora, y puede afectar negativamente a la relación. En segundo lugar, creo que las expectativas del público pueden ser muy perjudiciales. La gente idealiza a las parejas, les exige ser perfectos, les exige ser felices para siempre. Y cuando esa imagen se rompe, la decepción es enorme. Creo que es importante recordar que las celebridades son personas, con sus problemas, sus miedos, sus inseguridades, y que tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a decidir lo que es mejor para ellos. En tercer lugar, creo que el crecimiento personal puede ser un factor clave en las rupturas. A medida que las personas evolucionan, cambian sus intereses, sus prioridades, sus necesidades. Y puede llegar un momento en que ya no encajen, en que ya no compartan la misma visión de futuro. Y eso, aunque sea doloroso, es algo completamente natural. Y finalmente creo que el amor, a veces, simplemente se acaba. No hay culpables, no hay razones concretas. Simplemente las cosas cambian, las personas cambian, y el amor, a veces, se desvanece. Y está bien. Es parte de la vida. La separación de Ande y Kerem fue un acontecimiento que nos hizo reflexionar sobre el amor, las relaciones, la fama y la vida. Nos recordó que en el fondo todos somos humanos, con nuestras alegrías y tristezas, nuestros éxitos y fracasos. Y nos enseñó una vez más, que la vida es un camino lleno de sorpresas, y que lo único que podemos hacer es disfrutarlo al máximo. ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Se reconciliarán algún día? ¿Encontrarán el amor de nuevo? La verdad, no lo sé. Pero una cosa es segura, ambos tienen un futuro brillante por delante. Son talentosos, trabajadores y tienen todo el cariño de sus fans. Y eso, al final, es lo que importa. Y hablando de futuro, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las carreras de Ande y Kerem. ¿Qué les depara el futuro? Ande, como mencioné, está en la cima de su carrera. Es una de las actrices más cotizadas del momento, con proyectos internacionales en puerta y una legión de fans que la adoran. Creo que seguirá cosechando éxitos, y que su talento la llevará muy lejos. Su belleza, su carisma y su profesionalismo son garantía de éxito. Veremos proyectos de gran envergadura, colaboraciones con directores de renombre y seguramente algún que otro premio. Ande va a dar mucho de qué hablar. Kerem, por su parte, también tiene un futuro prometedor.
Es un actor talentoso y versátil, con una gran capacidad para conectar con el público. Ha demostrado su valía en diferentes géneros, y creo que seguirá sorprendiéndonos con sus interpretaciones. Kerem seguirá trabajando en proyectos de calidad, tanto en Turquía como a nivel internacional. Es un actor con mucha proyección, y estoy segura de que veremos grandes cosas de él. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y estoy segura de que independientemente de lo que pase en sus vidas personales, seguirán brillando con luz propia. En resumen, el 22 de agosto de 2025 marcó un antes y un después en la historia del espectáculo turco. La separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un shock, una sorpresa, una noticia que dio la vuelta al mundo. Sin embargo, también nos dejó valiosas lecciones sobre el amor, las relaciones y la vida. Nos enseñó que la fama no siempre es sinónimo de felicidad y que a veces lo mejor es seguir caminos separados. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Qué opinan de la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿A quién culpan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olviden darle me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.